Hola, mi nombre es Alma Álvarez Leotó y mi ponencia se titula Cuerpos femeninos, espacios de violencias, discursos y prácticas subjetivadoras en Elena Sabe de Claudia Piñeiro. La presente investigación tiene como propósito el estudio de las violencias corporales representadas en los personajes femeninos sometidos a diferentes manifestaciones de control y violencia sobre sus cuerpos en la novela Elena Sabe de la escritora argentina Claudia Piñeiro. El estudio se centra en la representación del discurso y la moral religiosa como expresiones discursivas que sustentan la violencia corporal. Además, se presentan las consecuencias de estos discursos religiosos en los sujetos femeninos subyugados para posteriormente expresar la violencia obstétrica como una forma de reafirmar la violencia en los cuerpos femeninos. Para el estudio son necesarios los planteamientos teóricos de Michel Foucault y Judith Butler acerca de la sexualidad y los estudios de género. En este sentido, la ponencia tiene como principal bases teóricas las observaciones de Michel Foucault en sus textos principales como Vigilar y Castigar, Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad del saber, y los postulados teóricos de la filósofa Judith Butler en su libro El género en disputa. La novela Elena Sabe ha sido analizada desde distintas perspectivas teóricas, como es el caso del artículo Un análisis sociocultural sobre la maternidad y el aborto en la literatura argentina reciente, de Astorini, Saporossi y Sicao. Por otro lado, el artículo Los cuerpos de los otros, mandatos patriarcales y cuerpos rebeldes de mujeres en Elena Sabe, de Borlotto y Farnsworth. Así, Elena Sabe reconstruye los acontecimientos en torno al suicidio de uno de sus personajes principales, Rita, quien es encontrada ahorcada en el campanario de la iglesia una tarde de lluvia. Rita lidia con la enfermedad de su madre, Elena, quien sufre de un Parkinson Plus que la obliga a controlar su tiempo y su cuerpo con pastillas. Elena no está satisfecha con el informe dado por el inspector Avellaneda y sus allegados, pues las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Rita no son claras, según su madre. Elena emprende la búsqueda de alguien que no se encuentra limitado por su enfermedad. Entonces recurre a Isabel, una conocida de su hija que al parecer tenía una deuda del pasado con Rita, pues esta evitó que Isabel se realizara un aborto. Pese a ello, Elena descubre que tal deuda no existe, puesto que evitar el aborto no fue para Isabel un favor, sino un mal, ya que fue obligada a ser madre sin ella desearlo. Luego se esclarecerá cómo la muerte de Rita fue en realidad un suicidio. Discursos y prácticas subjetivadoras. La literatura como espacio de cuestionamiento crítico le permite al individuo reflexionar sobre las representaciones que realizan en ella y cómo éstas tienen sus implicaciones en el contexto social. La literatura construye representaciones diversas de los sujetos femeninos y sus cuerpos, lo que permite cuestionarnos sobre el lugar de estas en la sociedad. De este modo, el sujeto femenino se ha visto rodeado por discursos y prácticas que buscan su alineación con la norma establecida por un sistema patriarcal. La mujer ha sido sometida a una construcción como sujeto, donde se pretende que cumpla exigencias e imposiciones ligadas con el deber ser femenino. El cuerpo de la mujer, cito, entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Así puede ser sometido, puede ser utilizado, puede ser transformado y perfeccionado. Como si pisar esa vereda fuera pecado. Moral religiosa y sexual. En este orden de ideas, Foucault establece unos procesos reguladores en los cuerpos, específicamente en los cuerpos femeninos. El cuerpo entra en un dominio, cito, bajo unos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y le imponen una relación de docilidad-utilidad. La novela Elena Sabe representa mediante múltiples personajes, como Elena, Rita, el doctor Venegas y el padre Juan, discursos que están ligados con la moral religiosa y buscan sostener la violencia representada por y a través de los sujetos femeninos. El personaje de Elena ve la sexualidad de su hija Rita como un elemento ligado intrínsecamente con la reproducción, discurso establecido por lo religioso. Allí radica su idea de ser mujer, por lo tanto, constantemente expresa rechazos y enojos hacia su hija, pues tiene un novio en una edad en la que no puede reproducirse y cumplir con la posta con la que vienen las mujeres al mundo. Cito, Elena confirma que la hija se ha hecho mujer, que es deseada, que va camino a cumplir con su deber con la especie, nacer, crecer, reproducirse y morir, que continúa el mundo la posta que ella dejó. Elena, durante el desarrollo de la narración, incurre en reclamos y desprecios hacia su hija y hacia su novio, Roberto Almanza, debido a que son novios a una edad en la que ambos no pueden crear una familia. Es decir, para Elena, la sexualidad de su hija y de las mujeres en general es sinónimo de reproducción. En este sentido, Rita no debería tener novio porque se le pasó la edad adecuada.
y para Elena, cito, habría sido más digno que a su altura su hija hubiese abstenido de jugar, pero jugó a una edad en la que ella ya había quedado viuda. Por otro lado, el personaje de Rita, quien fue criada toda su vida bajo un padre que era un católico ferviente, expresa: bajo estas mismas bases religiosas que señalan a la mujer y su esencia bajo la reproducción, cito, Isabel, no puedes ir en contra de lo que Dios manda. Y así Rita forzó el dogma aprendido hasta llegar al cuerpo de otro, en este caso el cuerpo del personaje de Isabel. Rita establece que Isabel no debe tener un dominio ni autonomía sobre su corporalidad, porque el único que tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de Isabel es Dios. Lo anterior es afirmado por el personaje masculino, el padre Juan, quien expresa, cito, la Iglesia condena cualquier uso indebido del cuerpo que no es nuestro, lleve el nombre que lleve, suicidio, aborto, eutanasia. El padre señala que los seres humanos, específicamente las mujeres, no son dueñas de su cuerpo, por lo tanto, cualquier decisión que tomen sobre él debe estar mediada por lo que agradaría o no a Dios. Cito, porque nosotros como cristianos sabemos que no somos dueños de nuestro cuerpo, que el dueño de nuestro cuerpo es Dios, entonces uno no puede ir por sobre él. Bajo esta condenación de la Iglesia se inicia un despliegue hacia un control y dominio sobre el sujeto femenino en la novela. Dicho cuerpo femenino se definió alrededor del dispositivo de la sexualidad como un cuerpo especie que está, cito, transitado por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos, la proliferación, los nacimientos, la mortalidad, el nivel de la salud, la duración de la vida. El doctor Venegas indicó un estudio que permitiera comprobar si su hija tenía útero. Cito, ¿quién le dice que nos llevemos una sorpresa, Elena? Y Rita es una vaina sin semilla que no nos puede cumplir la posta por la que vino al mundo. El discurso religioso ligado con lo patriarcal insiste en reconocer la esencia de la mujer y lo femenino bajo el rol y la capacidad de ser madre, lo que ocasiona un desprendimiento de la mujer hacia su propio cuerpo, pues pasa a ser un cuerpo ajeno y perteneciente a lo social, a lo médico y a la sexualidad. En suma, un cuerpo perteneciente al sistema patriarcal. Como se observa en la cita anterior, el doctor Venegas realiza un reconocimiento del cuerpo de Rita como aquel que le debe cumplir a él y a Elena con la posibilidad de ser madre. Asimismo, hay un Dios al que se debe responder y podrá decidir sobre el cuerpo de Rita. Esta moral religiosa es producida por los personajes masculinos vinculados con instituciones de control sobre la mujer, en este caso, la iglesia y el hospital. Dichos personajes masculinos se revelan con la potestad de indicar cómo debe ser una mujer. ¿Quién te lo dijo? El padre Juan. Introyección de la subjetividad femenina. Es importante cuestionarse qué consecuencias en la formación y construcción de los sujetos femeninos tienen los discursos religiosos mencionados anteriormente. En Elena Sabe, los personajes femeninos de Elena, incluso Rita, asumen estos discursos que las han rodeado durante su formación como mujeres y a partir de esto se construyen los sujetos femeninos que asumieron, sin un cuestionamiento o resistencia, estas instituciones definitorias. Cito, el falogocentrismo y la heterosexualidad obligatoria, entendiéndose estas como regímenes de poder, discurso. Rita no volvió a pisar la vereda de Damero a partir del día en que se enteró en que esa casa se hacían abortos. Abortera no partera, mamá. ¿Quién te lo dijo? El padre Juan. ¿Y cómo sabe? Porque confiesa todo el barrio, mamá. ¿Cómo no vas a saber? Y no tiene que guardar secreto de confesión. No me dijo quién se hizo un aborto, mamá, sino dónde. Y eso no entra dentro del secreto de confesión, no. ¿Quién te lo dijo? El padre Juan. Rita, a partir de la reprobación que realiza el padre Juan respecto con el aborto, quien representa la institución religiosa, decide no pisar más ese lugar, pues Dios condena cualquier uso indebido del cuerpo que no vaya de acuerdo con lo establecido religiosamente, en este caso el aborto. Rita introyecta este discurso y decide aplicarlo a su vivir. Así hay una producción en cuanto a los sujetos femeninos. Cito, los sistemas jurídicos de poder producen a los sujetos a los que más tarde representan. Judith Butler plantea cómo la categoría de mujer y el sujeto femenino está regulada y creada por la sociedad. En este sentido, expresa la necesidad de cuestionar las categorías de género, mujer y sexo, entendidas estas como construcciones sociales que se reafirman a través de la norma. Sin embargo, los personajes de Elena Sabe no cuestionan dichos discursos, al contrario, los aceptan. Durante el desarrollo de la narración, Elena expresa: a ella le hubiera gustado ser abuela, pero nunca pudo imaginarse a Rita madre. Siempre lo imaginó estéril, tal vez porque tardó tanto en menstruar. En Elena Sabe se observa la aceptación de estas discursividades que se reafirmaron durante su cimiento como mujer.
Más adelante, Elena también expresa: no se puede tener novio a tu edad. El personaje de Elena tiene una idea de lo que es ser mujer, esto según lo que han instaurado, lo que se entiende como formas de subjetivación que realizan de lo femenino y que tienen como consecuencia que la mujer no sea vista como un sujeto autónomo, sino como un objeto que debe cumplir con lo que le ordenan. De lo contrario, será controlada corporalmente mediante la violencia para que acate lo que deseen moldear o hacer de ella. Elena y Rita se autoconstruyen como unos sujetos en relación con los discursos. Asimismo, la subjetividad, cito, se ve marcada por la función reproductiva presuntamente distintiva de las mujeres. En este sentido, se creó una idea de lo que es ser mujer y dichos planteamientos son asumidos por los dos personajes femeninos presentados. Butler plantea la necesidad de subvertir esta heterosexualidad normativa que lleva a violentar los cuerpos. De este modo, Elena y Rita lo refuerzan con las prácticas discursivas y lo repiten estableciéndolo. Los personajes femeninos de Elena y Rita siguen y se rigen por lo que ha sido culturalmente construido como el sujeto femenino. Por ello no buscan desestabilizar dichas concepciones, sino que las reincorporan y reafirman en sí mismas hasta legitimarlas en otros cuerpos. Elena lo hace en el de Rita, por ejemplo. Tiene útero, quédese tranquila, de lo sensual a lo obstétrico. La opresión no solo es discursiva, en virtud de que conlleva una práctica. Así Elena, con el discurso religioso ya asimilado, inclusive una idea de la esencia de la feminidad, impone sobre Rita un proceso que ayuda a comprobar si ésta tiene útero. Este proceso es considerado como una variante de violencia corporal, la violencia obstétrica. Elena, al asumir la concepción de mujer que le fue impuesta durante su conformación como sujeto, expresa en la narración constantes reflexiones sobre la menstruación de su hija. Cito, a ella le hubiera gustado ser abuela, pero nunca pudo imaginarse a Rita madre, siempre la imaginó estéril, tal vez porque tardó tanto en menstruar, casi a los 15, la última en su clase en ser señorita, y siempre muy irregular, siempre poco. Rita nunca manchó una sábana, nunca un dolor que le impidiera hacer la vida de todos los días, como si su menstruación no tuviera la contundencia necesaria. Elena entiende el cuerpo de su hija Rita como un cuerpo que debe responder a unas características biológicas y orientándolo por entero a las funciones de reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de los efectos de esas mismas funciones. Cierro cita. A partir de esto, se siente con la potestad de controlar el cuerpo de su hija y decide llevarlo donde el doctor Venegas para comprobar su fertilidad. Esta revisión médica es descrita en términos de una violencia sobre el cuerpo de Rita, cito. En esa época no existían las ecografías de hoy, donde se puede ver como en el cine lo que hay detrás de la piel y la carne. Antes, para ver, había que entrar de alguna manera, meterse dentro del cuerpo. La pusieron en una camilla y trajeron un aparato del que Rita nunca supo el nombre, pero idéntico a un inflador de pelota número 5, solo que el pico se lo pusieron a ella. Lo clavaron en su vientre e inflaron. 1, 2, 3, 10 veces. Rita lloraba. No puedes decir que esto te duele, Rita, le dijo el doctor Venegas. Y ella no contestó, sino su madre. Claro que no le duele, doctor, lo hace para hacernos sentir mal a nosotros. Cuando la panza de Rita estuvo lo suficientemente inflada, levantaron la camilla, los pies hacia el techo y la cabeza hacia abajo, dibujando un diagonal con el piso de mosaico gris, y la inflaron. Para de llorar, Rita, que si te pones así por un estudio mejor que no puedas tener hijos en serio. Si supieras lo que duele. No, doctor. Ah, yo no sé cuánto duele, dijo Venegas y se rieron juntos, junto a su hija inclinada a 45 grados respecto del suelo, inflada de aire. Elena decide someter a Rita a las revisiones porque el cuerpo de esta no logra reflejar lo que según lo social debe expresar el cuerpo femenino. Por ello, bajo el dominio que se ejerce sobre la mujer por el dispositivo de la sexualidad, es expuesta a la violencia obstétrica. Rita es sometida a irrupciones sobre su cuerpo sin ningún consentimiento de quien fue intervenida. Elena sabe y ficcionaliza la autoridad médica caracterizada por la práctica del doctor Venegas para ejercer poder sobre el cuerpo de la mujer, pues Rita es llevada por una madre que introyectó los objetivos sociales instaurados sobre la mujer y estuvo obligada a posturas e incursiones de objetos en su cuerpo sin autorización ni advertencia. Esta situación solo es posible por la existencia de un dominio de ciertos cuerpos con características biológicas específicas, es decir, el cuerpo femenino subyugado. Este sometimiento aparece claramente articulado por el discurso médico y por sus técnicas de examen, que se revelan como ejercicio de vigilancia y regulación del sujeto femenino y su proceso reproductivo. Un rato después
sintió que tiraban del plico clavado en su cuerpo y abrió los ojos. No te pongas tan dura, que te va a costar sacar el aire que te metimos, le dijo el doctor Venegas, mientras apretaba la panza de Rita para que saliera el gas con el que la habían inflado. Y entonces todo se acabó. La bajaron. Le enseñaron a apretarse la panza para sacarse el aire. Tiene útero, quédese tranquila, le dijo el médico a Elena. En síntesis, existe una invasión de su corporalidad, lo que permite observar cómo la mujer sufre, cito, a partir del dispositivo de la sexualidad, una dominación que la lleva incluso a la patologización de su cuerpo. Cuerpos sexuales y dóciles que deben ser intervenidos y medicalizados para ser inscritos bajo un proceso y el efecto de una patología que le sería intrínseca al campo de las prácticas médicas. Por último, fue puesto en comunicación orgánica con el cuerpo social, cuya fecundidad regulada debe asegurar el espacio familiar. En conclusión, la novela Elena Sabe despliega a los personajes femeninos como seres que padecen de violencia corporal, específicamente obstétrica. Esto lo hace mediante la ficcionalización del discurso religioso y médico. En este sentido, los personajes se inscriben bajo unos procesos de introyección y luego sujeción que coacciona su individualidad.